Entonces hoy comenzamos el tema número 4, ¿vale? Que corresponde a bloques combinacionales de media escala de integración, ¿vale? MSI, recordáis que es media escala de integración. Bueno, entonces, ¿qué son esto de bloques combinacionales? Pues lo vamos a ver ahora. Bloques combinacionales básicamente son circuitos combinacionales. Y en general un circuito combinacional pues es un circuito en el cual lo que va a hacer el circuito es seguir una serie de determinadas combinaciones, ¿no? De ahí viene su nombre, combinacional. Los circuitos combinacionales son todos los que hemos visto hasta ahora. Son circuitos en los cuales tenemos una serie de entradas, ¿vale? Que en general pues serían n entradas, como vemos aquí, y hemos visto hasta ahora circuitos solamente de una salida, pero en general cualquier circuito digital de tipo combinacional pues también puede tener un número determinado de salidas que puede ser m, ¿no? Por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, los circuitos combinacionales son circuitos en los cuales para cada combinación de las variables de entrada, la salida o cualquiera de las salidas está determinada y sigue la función lógica correspondiente a esa salida, ¿de acuerdo? Que es función exclusivamente de las entradas, ¿vale? Entonces tenemos eso, que para cada combinación que metamos en las entradas, cada salida, S sub i, va a tomar un valor que es función de las entradas, ¿vale? Y este valor puede venir dado o bien por la expresión lógica, si la conocemos, o bien por la tabla de verdad, ¿de acuerdo? También sería la otra forma de definir un circuito combinacional, ¿no? Mediante la tabla de verdad. Bueno, esto os puede parecer ahora mismo evidente. Bueno, podéis pensar, pero todos los circuitos son así, ¿no? Metemos una serie de entradas y tenemos un determinado valor para las salidas, ¿no? Y las salidas son una función de las entradas. Pues no, realmente no todos los circuitos en electrónica digital son así. Esto es uno de los tipos o uno de los grandes tipos de circuitos digitales. En el siguiente tema veremos los circuitos secuenciales. Y los circuitos secuenciales, como vamos a ver, las salidas no solamente dependen del valor que toman las entradas en cada momento, sino que además dependen de la secuencia que hayan seguido las entradas, ¿vale? No vamos a hablar nada más de eso, simplemente que lo sepáis. Y son los otros grandes circuitos que tenemos en electrónica digital, los circuitos secuenciales, que pueden ser asíncronos o síncronos, ¿vale? Los veremos en los temas siguientes. Son muy importantes porque los microprocesadores, pues por ejemplo, son circuitos secuenciales, ¿vale? Están realizando una determinada secuencia. O los contadores también son circuitos secuenciales, ¿vale? Pero esos los veremos en temas siguientes. Lo que vamos a ver aquí en este tema son una serie de circuitos que son también combinacionales, o sea, que están hechos con puertas lógicas, como hemos visto hasta ahora, ¿vale? Pero que son ya de un poco más alto nivel en el sentido de las funciones que realizan. ¿De acuerdo? Entonces están formados también por puertas lógicas para crearlos, pero luego realizan diferentes funciones ya de más alto nivel, no solo las operaciones básicas, ¿vale? Y ejemplos típicos pues serían, que vamos a ver ahora a continuación, los decodificadores, codificadores, convertidores de código, multiplexores y demultiplexores, ¿vale? Y algunos otros que veremos también en este tema, como pueden ser circuitos para realizar operaciones aritméticas, ¿vale? También son circuitos de media escala de integración. ¿Vale? Entonces vamos a ir viendo estos diferentes circuitos que luego, ¿por qué se utilizan? Bueno, porque en muchas ocasiones cuando tenemos que hacer circuitos digitales, si utilizamos circuitos MSI de esta escala de integración, nos podemos ahorrar trabajo, ¿vale? No hacerlo todo desde cero, ¿no? ¿De acuerdo? Es como, por ejemplo, para que lo entendáis, queremos hacer un amplificador inversor. Bueno, pues tenemos dos posibilidades. Utilizar ya un amplificador operacional que ya viene integrado con todo, ¿vale? Que es como usar un bloque más de alto nivel, o queremos hacerlo utilizando ya transistores bipolares, resistencias, etcétera. Entonces lo haríamos de cero, ¿no? Lo haríamos ya desde el diseño de abajo. Claro, si usamos el operacional integrado, pues solamente tenemos que añadir dos resistencias para la realimentación y ya tenemos nuestro circuito, ¿vale? Si lo hacemos desde cero, tenemos que diseñar todo el amplificador operacional. Pues esto es algo parecido, ¿no? Podemos hacer el decodificador si queremos con puertas desde cero o ya utilizar un decodificador comercial que viene integrado en un circuito y ya lo podemos utilizar directamente.
Vamos a ir viendo entonces estos diferentes bloques MSI. Empezamos por los decodificadores. Bueno, pues un decodificador básicamente es un circuito que tiene una serie de entradas combinacional, no es un circuito combinacional, tiene una serie de entradas, como veis aquí, n entradas, y tiene un determinado número de salidas, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, está hecho para el caso de código binario, que tendríamos, si tenemos n entradas, pues si estamos trabajando en código binario, tendríamos 2 elevado a n salidas. Porque el número de salidas del decodificador tiene que ser igual a el número de combinaciones que podemos hacer con las entradas, ¿vale? Es decir, que el número de salidas tiene que ser eso, igual al número de combinaciones que tenemos en las entradas. Si estamos en binario, con n entradas tenemos 2 a la n combinaciones, y entonces tenemos 2 a la n salidas. Pero imaginaros que estamos en código BCD, ¿vale? Y tenemos 4 entradas. Pues de esas 4 entradas solamente estamos usando 10 combinaciones, entonces tendría 10 salidas, ¿vale? Es decir, que tiene que tener tantas salidas como combinaciones utilizamos en las entradas, ¿vale? Que corresponden a un determinado código. Y el funcionamiento, pues es muy sencillo. El funcionamiento es el siguiente. Nosotros vamos a inyectar por aquí una determinada combinación, que en binario puede ser desde todo ceros hasta todo unos, y lo que hace el decodificador es activar la salida correspondiente y el resto de salidas dejarlas desactivadas, ¿vale? O sea que si por ejemplo activamos la E1 y desactivamos todas las demás, ¿vale? Pues entonces la salida S1 se va a poner a 1, ¿vale? Y todas las demás permanecen desactivadas, ¿vale? Todas las demás a 0. ¿De acuerdo? Es tan sencillo como eso. Por eso se dice que decodifica, porque tiene un código en la entrada, las entradas representan un código y la salida se activa la salida correspondiente. También fijaros que hablamos de activar salidas y no nunca de poner salidas a 1 o a 0. ¿Por qué? Porque las salidas pueden ser activas de dos formas. Pueden ser activas por nivel alto o pueden ser activas por nivel bajo. ¿De acuerdo? Eso a veces depende de la aplicación luego en la que la vayamos a utilizar, pues nos interesa más que sean activas por nivel alto o por nivel bajo. Este ejemplo que hemos visto, las salidas son activas por nivel alto, ¿vale? Podríamos hacer las salidas activas por nivel bajo o tenerlas y por tanto se representarían entonces con un círculo, ¿vale? Entonces cada salida S sub i se representaría así. Quiere decir que cuando se active la salida lo que va a poner es un 0, ¿vale? Y cuando está desactivada va a tener un 1, así de sencillo. ¿De acuerdo? Incluso las entradas podrían ser activas también por nivel bajo. Entonces, si fuesen activas por nivel bajo, se entendería que el número que estamos metiendo no es el número así directamente, sino que sería el complemento a 1 de ese número, ¿vale? Pero bueno, iremos viendo algunos ejemplos, ¿eh? Vamos a ver ahora los casos poco más normales, ¿eh? Y con un ejemplo muy sencillo, que esto se puede extender a cualquier número de entradas y salidas, pero para no liarnos mucho, pues lo hacemos con dos entradas, como veis aquí, E0 y E1, y que por lo tanto estamos trabajando en código binario, tendríamos 4 salidas, 2 elevado a 2 combinaciones que podemos tener aquí, 4 salidas. Sería un decodificador de 2 entradas y 4 salidas, de 2 a 4. Y su tabla de verdad sería esta de aquí. Vamos a ver la tabla de verdad y también vamos a ver las expresiones lógicas para las salidas, ¿vale? Se puede ver de las dos formas. Entonces, en las entradas podemos meter 4 combinaciones, 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, ¿vale? Cuando metemos la combinación 0, 0, ¿qué ocurre? Que se activa la salida S0, porque es la que corresponde a esa combinación, se pone a 1. Y el resto de salidas, como veis, permanecen desactivadas para esa combinación. Y así sucesivamente. Metemos la combinación 0, 1, pues esto representa el número 1. Por lo tanto, se activa la salida 1 y el resto, como veis aquí, permanecen desactivadas. Y así sucesivamente. 1, 0 representa el 2. Se activa la salida S2 y el resto permanecen desactivadas. 1, 1 representa el 3. Se activa la salida S3 y el resto, como vemos aquí, permanecen desactivadas. ¿Vale?
Muy sencillo, muy simple, pero luego en realidad esto tiene muchas utilidades, ¿vale? Este tipo de circuitos. Entonces ahora lo que nos interesaría es obtener una expresión para cada función lógica, para cada salida, ¿no? Una expresión lógica para cada salida. Entonces ahora tenemos que verlo como columnas, ¿no? Tendríamos estas entradas y S0 tendría estas salidas, ¿vale? ¿Qué vemos aquí? Pues que S0 solamente tiene un 1. Aquí lo más cómodo para encontrar una expresión de S0 es utilizar la primera forma canónica, ¿no? Porque buscaríamos dónde vale 1, que es solamente en esta combinación, y al valer 1 buscaríamos el término que corresponde a esta combinación, ¿no? El término de las variables de entrada, que sería, como las dos valen 0, sería E1 negado por E0 negado, ¿de acuerdo? Y esto lo podemos representar de forma más sencilla como m sub 0, ¿vale? ¿Lo veis? Tiene que ser E1 negado por E0 negado, porque al sustituir aquí 0 me quedaría 0 negado por el otro que también vale 0, 0 negado, es decir, 1 por 1 y me da 1. Y en el resto de combinaciones va a dar 0, ¿vale? Porque alguno siempre vale 1. Entonces ya da un 0 y va a valer 0. ¿Vale? Por lo tanto, S0 es igual a M0. Si hacemos lo mismo con el resto de salidas, S1 es igual a M1, S2 es igual a M2, S3 es igual a M3, ¿de acuerdo? Entonces, en general, en un decodificador binario, estamos hablando de códigos binarios, pues sería SI igual a M sub I, ¿de acuerdo? También podríamos verlo desde el punto de vista de la segunda forma canónica. Obtener la segunda forma canónica, en realidad aquí tendríamos 3 ceros y habría que simplificar un poco y tal, ¿eh? Podemos verlo de otra manera, como sabemos que la transformación entre m sub i minúscula y los m mayúscula es esta, el m sub i es igual al m sub 2 elevado a n menos 1 menos i, que lo vimos el otro día, hay que complementar el subíndice, hacer el complemento a 1 del subíndice y negar, ¿vale? Entonces, con esto encontraríamos la combinación. Por ejemplo, pues el M0 también lo podríamos ver como igual al M sub 3 negado. ¿De acuerdo? Podemos verlo de varias formas. Aquí sería el 2 elevado a 2, que sería 4, menos 1, 3. 3 menos 0, 3. ¿De acuerdo? O podemos ver el subíndice 0 como que en binario es 0, 0 y por lo tanto su complemento a 1 es el 1, 1, que representa el 3 también. ¿Vale? Pero además hay que invertir el maxitérmino. ¿Vale? Porque es la relación que vimos el otro día entre maxitérminos y minitérminos. Sí, bueno, esto lo vemos luego. ¿Cómo implementar un decodificador? Si queremos hacerlo, como hablábamos antes de hacer el operacional con transistores bipolares directamente, pues ¿cómo hacer el decodificador usando puertas? Nada, muy simple. Con esta estructura, como veis, simplemente se trata de ir haciendo todos los productos en las salidas. Aquí tenemos en esta línea E1 negado, ¿vale? Y en esta línea E0 negado. Entonces aquí tenemos E1 negado por E0 negado, ¿vale? Que es el M0. Y así sucesivamente. El M1 es el E1 negado que está aquí por el E0, sin negar, ¿vale? E1 negado por E0, ¿vale? Y así sucesivamente, es decir, que con esta estructura tan sencilla ya tenemos nuestro decodificador. Lo que ocurre es que ya los fabricantes nos suelen dar todo esto integrado en un circuito para que no tengamos que hacerlo nosotros cada vez y podemos utilizarlo directamente. ¿Vale? También, como decíamos, vamos a ver otro ejemplo de decodificador, que sería el decodificador con salidas activas a nivel bajo. ¿Vale? Entonces añadimos, como veis aquí, los círculos. Las salidas S0, aquí depende un poco del fabricante y de cómo se haga, ¿no? Hay quien lo representa así, como S0 negado, y hay quien lo representa simplemente como S0,
¿vale? Al final es una salida, nos da igual lo que valga, es simplemente una función. Y si empezamos a añadir muchas negaciones, a veces se puede uno liar con qué es lo que hace, ¿no? La negación realmente ya nos la está añadiendo aquí el círculo, así que yo creo que no hace falta añadirla aquí otra vez, porque si no podemos interpretar que esto está negado y esto también, y al final sería como tener ese cero, ¿vale? Pero bueno, lo que nos indica el funcionamiento al final, claramente, es la tabla de verdad. Entonces, como veis ahora sería que la salida se va a activar pero poniendo un 0. Entonces, si metemos el número 00 en la entrada, la salida S0 se pone a 0. ¿Vale? Y el resto permanecen a 1, que ahora es el nivel desactivo. ¿Vale? Porque al final, que 0 o 1 sea activo o desactivo depende luego de lo que hagamos con la señal, ¿no? Imaginaros que para nosotros activar un LED, pues aquí activar el LED sería a lo mejor, bueno, si tuviésemos suficiente corriente o lo que sea, poner el LED en este sentido, si fuese un LED pequeñito, ¿no? De poca corriente, y entonces se encendería con un 1. Pero aquí activar el LED pues sería conectarlo hacia la alimentación y también sería, ¿entendéis? Al final activar el LED. ¿Veis? Aquí pondríamos la alimentación y entonces el LED se encendería cuando tenemos un 0. ¿De acuerdo? O sea que activar o desactivar algo no siempre es poner a 1 activa y poner a 0 desactiva. A veces poner a 0 es lo que va a activar el LED o el motor porque es lo que necesitamos para manejar luego el relé o lo que sea, ¿no? Por eso hablamos de activar y desactivar en lugar de niveles. ¿Vale? Entonces, como veis aquí, pues las salidas se van a poner a 0 cuando aparezca su combinación. Y en el resto de casos permanecen a 1. Entonces, ahora si lo miramos así directamente, cuando son activas por nivel bajo, la salida S0, ¿qué va a ser? Pues la salida S0 ahora nos es más cómodo utilizar la segunda forma canónica para representar la función, ¿no? Porque solamente hay un 0. Entonces podemos ver la salida S0 como el término que corresponde aquí a esta combinación, que como las entradas valen 0, ahora las llevamos sin negar, porque queremos que el término correspondiente dé 0, ¿vale? Entonces sería E1 más E0, ¿vale? Que esto, por lo que habíamos visto, representa el M3, ¿de acuerdo? Y también podemos verlo desde la primera forma canónica como el M sub, complementamos aquí, ¿vale? 3 menos 3, 0, con lo cual sería 0, pero negado, no directamente, sino negado, ¿vale? Que es lo que se ve en esta expresión de aquí, que es que en un decodificador con salidas activas a nivel bajo, cada salida es igual, S sub i, a m mayúscula, 2 elevado a n menos 1 menos i, que es igual a m sub i negado. ¿Vale? Lógicamente al final es S sub i negado porque es lo contrario. Si en uno con salidas activas a nivel alto es M sub i, pues con salidas activas a nivel bajo es M sub i negado. ¿De acuerdo? Y si el término aquí es M mayúscula 2 a la n menos 1 menos i negado, pues aquí es lo mismo sin negar. ¿Vale? ¿De acuerdo? Pero esto es válido para decodificadores estrictamente binarios. Imaginaros que aquí en la entrada tenemos, pues por ejemplo, código Gray, pues esto ya no va a coincidir, ¿vale? O BCD exceso 3 ya no va a coincidir, ¿vale? Eso ya hay que mirarlo en cada caso. Pero bueno, los binarios son un poco los más habituales. Los otros ya yo creo que no se encuentran comercialmente. Un decodificador de código Gray no me parece que exista, habría que mirarlo, pero no me parece que exista. Lo tendríamos que hacer nosotros con puertas si nos interesa tenerlo por alguna razón. Bueno, pues entonces vamos a ver otra funcionalidad que suelen tener todos los decodificadores, que es la entrada de inhibición. La entrada de inhibición sirve para poder desactivar todas las salidas en cualquier momento y que las salidas ignoren el valor de las entradas. ¿De acuerdo? Eso nos sirve porque si tenemos, imaginaros, varios LED o motores activando las salidas o lo que sea, pues entonces podemos apagar todo en cualquier momento. ¿Vale? En caso a lo mejor de emergencia, de alarma, de algo, pues tiene muchas funcionalidades. La entrada de inhibición lo que hace es que cuando esa entrada se pone a 1,
Entonces ya, fijaros aquí, ponemos XX porque nos da igual lo que haya en las entradas, es indiferente lo que haya en las entradas, todas las salidas se desactivan. En este caso, como es activo, pues todas las salidas se ponen a cero. Para que funcione normalmente, tenemos que poner la entrada de inhibición a cero. Entonces ya tenemos la tabla normal que vimos antes. Si la entrada de inhibición la ponemos a 1, ya las salidas no hacen caso de nada y se desactivan todas. ¿Vale? Muy sencillo. ¿Cómo implementar esto? Pues nada, se nos puede ocurrir también a cualquiera, es simplemente añadir producto lógico a todas las salidas con la entrada de inhibición. ¿Vale? Como queremos que esté inhibido cuando tenemos un 1, entonces aquí pondríamos, cuando tenemos un 1, ponemos un inversor para tener aquí un 0. Y al tener aquí 0 ya, por lo que sea, que aquí tendríamos m sub 0, pues ya esto ya va a dar 0. ¿Vale? En cambio, si inhibimos, o sea, si no inhibimos, perdón, si ponemos aquí un 0, entonces aquí tendríamos un 1 y aquí habría un 1, lo mismo en todas las demás, y entonces tendríamos M0, que es lo que queremos en la salida. ¿Vale? Entonces, muy sencillo, con esto se inhibe. A veces los fabricantes no hablan de entrada de inhibición, hablan de entrada de habilitación. Pues entonces es lo contrario. ¿Vale? Lo contrario de inhibir, pues es habilitar. A veces se llama con la letra E, de enable en inglés. Entonces se suele representar así. ¿Cómo haríamos la habilitación? Pues es con 1 funciona, o sea, no inhibe, y con 0 no habilita, con lo cual inhibe, ¿de acuerdo? Es decir, que sería lo mismo, pero quitando el inversor. Si queremos hacerlo que la entrada no se llame inhibición, sino que se llame de habilitación, entonces con 1 debería de funcionar, así que no haría falta el inversor, y con 0 desactiva todo, ¿vale? Entonces no haría falta el inversor. Luego veremos un par de ejemplos comerciales y vemos cómo lo hacen, ¿no? Pero bueno, que hay muchos tipos por ahí de codificadores, cada fabricante puede llamarlo inhibición o habilitación. Nosotros vamos a llamarlo aquí de inhibición, ¿vale? Para escoger uno de los dos. Bien, otra cosa que nos ocurre también cuando queremos hacer circuitos un poco complicados es que no vamos a encontrar decodificadores de todos los tamaños. Por ejemplo, decodificadores de 32 salidas, pues ya no los encontramos comercialmente. ¿Vale? Los fabricantes no los hacen porque no merece la pena hacer circuitos tan complicados cuando se puede hacer uniendo decodificadores más sencillos. ¿Vale? Sí solemos tener decodificadores de 4 a 16. ¿De acuerdo? De 4 a 16. Entonces, con dos decodificadores de 4 a 16, enlazándolos de esta manera, podemos conseguir un decodificador completo, ¿vale? Que ya sería de 5 a 32 salidas. ¿Lo veis? ¿Cómo se haría esto? ¿Cómo se haría esto? Bueno, pues lo que se hace es, cada uno de estos decodificadores tiene 4 entradas, ¿no? Y 16 salidas. 4 entradas y 16 salidas. Entonces, la tabla de verdad de nuestro decodificador tendría 5 entradas y por lo tanto 32 combinaciones en total. ¿Vale? Si nos fijamos en esas 32 combinaciones, veríamos que lo podemos dividir la tabla en dos grandes bloques, que sería uno de 16 salidas en la parte alta, ¿vale? Perdón, en la parte baja, podemos llamarlo L, y otro de 16 salidas en la parte alta. ¿Vale? ¿Cómo se diferencian estas dos partes en una tabla de verdad? Pues por la letra de mayor peso, la entrada de mayor peso que es la E. La E en las 16 combinaciones de la parte de abajo permanece a 0 en todas ellas y en las 16 combinaciones de la parte alta permanece a 1. Entonces ya nos permite la letra E, este truco lo usaremos más veces más adelante. La letra E nos permite distinguir en qué parte de la tabla estamos. Si estamos en la parte L, vale 0. Si estamos en la parte H, vale 1. Y el resto de combinaciones, como veis aquí, siguen la misma filosofía, o sea, van de todos ceros a todo unos. Lo único que distingue al final cada una de las combinaciones es añadirle la letra E, que en una vale 0 y en otra vale 1, pero siguen la misma filosofía. Entonces, ¿qué hacemos? Uno de los decodificadores nos va a generar las primeras 16 salidas, que corresponden a la parte baja. Este sería el decodificador que va a codificar la parte L. ¿Vale? Y el otro va a decodificar la parte H. ¿De acuerdo?
Entonces, fijaros, las combinaciones aquí, una vez más, que tenemos, estas 4 combinaciones, son las mismas para este bloque que para este bloque de aquí. Van todas desde todo ceros hasta todo unos. Entonces se pueden meter la A, B, C y D directamente en paralelo a los dos. Los estamos como engañando. Ellos están trabajando en cada una de estas salidas, recibiendo las mismas entradas, pero después cada uno de ellos solamente va a trabajar en el bloque que le corresponda, y eso se hace con las entradas de inhibición, jugando con las entradas de inhibición. Y esas entradas de inhibición se manejan con la entrada E. Nosotros lo que hacemos es que cuando la entrada E vale 0, va a trabajar este decodificador, pero este otro va a estar inhibido, ¿de acuerdo? No va a estar trabajando. ¿Cómo conseguimos esto? Pues cuando aquí metamos un 0, viene por aquí, llevamos la E directamente aquí, hasta ahí, y por lo tanto tiene un 0, es decir, no está inhibido, está trabajando. Entonces cuando hagamos aquí el barrido correspondiente, pues cada una de las salidas se va a ir poniendo a 1, ¿vale? Desde S0 hasta S15. Se va a ir poniendo a 1 y estaríamos realizando esta parte de la tabla, ¿de acuerdo? En cambio, si ahora nos movemos a una combinación de esta parte de la tabla, pondríamos un 1 en E. Y al poner un 1 en E, estamos poniendo un 1 aquí, y como aquí tenemos un inversor, un 0 aquí. Por lo tanto, ahora este de aquí sería el que está inhibido, mientras que este ahora estaría trabajando, ¿de acuerdo? Y al poner cualquiera de estas combinaciones, pues se va a poner a 1 la salida correspondiente. En el otro, como está inhibido, todas sus salidas permanecen a 0, que es lo que queremos, ¿de acuerdo? Entonces, si lo pensáis un poco, pues esta es la forma de enlazar dos decodificadores, y por eso comercialmente no existen de 32, porque tampoco a lo mejor van a tener mucho uso comercial. Entonces tener solo fabricar circuitos integrados para esta aplicación, cuando se pueden hacer con circuitos más pequeños y que son más versátiles, pues entonces no se fabrican, ¿no? Se hace de esta manera. Aquí lo que ocurre, que esto os lo voy a dejar para que lo penséis vosotros, lo que ocurre es que al hacerlo así nos hemos quedado sin entrada de inhibición para nuestro circuito de 5 a 32, ¿vale? Os dejo a vosotros que penséis cómo modificar esta estructura para conseguir tener una entrada de inhibición que nos permita apagar todas, porque como veis, como hemos usado aquí las entradas de inhibición, las hemos usado y no podemos apagar todo, ¿vale? Entonces pensarlo cómo hacerlo. Y una solución que sí serviría, pero que es muy mala, es añadir todo aquí puertas AND, 32 puertas AND a la salida y todas conectadas a la I, ¿vale? No, eso no es muy interesante. Sería mejor intentar jugar con esta I y con estas otras I, si queréis esto lo podemos llamar I', para que no coincida, ¿eh? Y con estas otras hacer algo por aquí para que podamos, cuando esta se pone a 1, que se inhiban los dos, ¿vale? Eso os lo dejo para que lo penséis. Otra posibilidad, por ejemplo, para implementar el mismo decodificador de 5 entradas y 32 salidas, pues sería hacerlo utilizando decodificadores más pequeños, por ejemplo, de 3 a 8. Entonces necesitaríamos 4 decodificadores de 3 a 8. Cada uno de estos decodificadores de 3 a 8 tiene 8 salidas. 8 por 4, 32. ¿Vale? Entonces ahora, claro, como cada uno de estos decodificadores tiene 3 entradas, pues solamente podemos coger 3 de las entradas de las 5 que tenemos aquí para nuestro decodificador, ¿vale? Entonces eso nos obliga a tener aquí 2 libres. Y lo que ocurriría es que la tabla la tenemos que dividir ahora, en lugar de 2 bloques, la dividimos en 4 bloques. ¿Lo veis? Cada uno de estos bloques, ¿por qué está caracterizado? Por el valor de E y D. En este bloque vale 0, 0, en el siguiente 0, 1, en el siguiente 1, 0 y en el siguiente 1, 1. ¿De acuerdo? Entonces cogemos 4 decodificadores y con cada uno de ellos implementamos un bloque, ¿vale? Este, por ejemplo, 1. Con este vamos a implementar este bloque. Este sería el 2. Implementamos el bloque 2, ¿vale? Este sería el 3.
Pues con este estamos implementando este bloque de combinaciones y este sería el 4, ¿vale? Estamos implementando aquí este bloque de combinaciones. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que nos dice en qué bloque vamos a estar trabajando? El valor de E y D. Así que lo que hacemos es que cuando estemos con ED igual a 0, 0, lo que hacemos es habilitar este decodificador, ¿vale? Y el resto los tenemos que inhibir. ¿Cómo se puede hacer eso de forma sencilla? Porque ahora tenemos dos entradas. Pues utilizando otro decodificador aquí, que es el que nos va a permitir seleccionar, ¿vale? Tiene que ser con salidas activas a nivel bajo, o si hubiese sido salidas activas a nivel alto tendríamos que añadir inversores. ¿Por qué? Porque ahora fijaros, cuando pongamos aquí 0, 0, queremos que trabaje este decodificador, ¿no? El 1. Entonces necesitamos tener aquí un 1 para, perdón, no, necesitamos tener aquí un 0 para que no esté inhibido, ¿vale? Es decir, cuando aquí ponemos 0, 0, aquí tendríamos un 0 y en el resto tenemos unos, ¿vale? Por lo tanto, solamente está trabajando este, el resto tienen aquí la entrada de inhibición a 1, así que están inhibidos y todas sus salidas valen 0, que es lo que queremos. Y luego, en función del valor que metamos en CBA, pues ya cada una de estas salidas se va a ir activando. Y de esa manera recorremos esta parte de la tabla, ¿vale? Si ED vale 0,1, entonces ahora el decodificador que queda seleccionado es el número 2, ¿vale? Y recorreríamos esta parte de la tabla y así sucesivamente, ¿vale? Así que curiosamente, para enlazarlos, lo que hay que hacer es utilizar otro decodificador que nos permita seleccionar, ¿vale? Entonces son las formas que hay para hacerlo, ¿sí? A cualquier número de entradas y de salidas. Lo mismo, nos hemos quedado sin entrada de inhibición. Aquí nos hemos quedado sin entrada de inhibición. Podéis pensar vosotros cómo hacer para tener una entrada de inhibición aquí y prima en nuestro decodificador genérico, ¿vale? ¿Vale? Pensarlo un poco sin tener que añadir aquí todo esto, ¿vale? Sin tener que añadir aquí todas las puertas AND en las salidas, ¿vale? El truco está en trabajar aquí con este otro decodificador. Bueno, os lo dejo también que lo penséis un poco. Bueno, pues entonces vamos a ver algunas aplicaciones de los decodificadores. Aplicaciones interesantes de los decodificadores, pues por ejemplo esta de aquí, muy interesante, nos permite manejar diferentes dispositivos utilizando, digamos que de forma estructurada, de forma un poco inteligente, ¿eh? No teniendo muchas salidas para ellos, sino que podemos trabajar con estos dispositivos asignando a cada uno de ellos un código, ¿eh? Por ejemplo, ponemos el decodificador y luego aquí, a ver, lo hemos puesto así directamente con un cable, pero luego aquí dentro tendría que haber el relé o el driver correspondiente para manejar cada una de estas cosas, ¿no? Esto sería el esquema lógico. Entonces, si aquí ponemos la combinación 0, 0, pues entonces con esto activamos la lámpara, ¿vale? Y el resto permanecerían desactivados. Y así sucesivamente. O sea que lo que hacemos es asignar un código a cada dispositivo. Y de esa manera tenemos pues, una forma más estructurada de activar y desactivar cosas, ¿no? De manejar nuestros dispositivos. Aquí, pues por ejemplo, es muy habitual tener un microprocesador, ¿vale? Un computador que genere estas dos salidas y entonces ya en función de lo que esté haciendo y de lo que esté midiendo, pues activa un dispositivo u otro, ¿vale? Entonces esta es una de las ideas. También nos ahorramos los cables que necesita, el número de salidas que necesita el microprocesador para activar cada cosa, usando un decodificador con solo dos entradas, perdón, con solo dos salidas del microprocesador, podemos manejar 4 dispositivos. Imaginaros, si añadimos una salida más, 3, ya podríamos manejar 8 dispositivos y así sucesivamente, ¿vale? Bueno, esto es un poco una primera idea de para qué se utilizan los decodificadores, porque esto tendría un poco el inconveniente de que, como veis, nunca podríamos tener dos dispositivos funcionando simultáneamente, ¿vale? Cuando le damos a 00, activamos la lámpara y desactivamos todos los demás. Si ponemos 01, activamos el motor, desactivamos todos los demás.
Entonces esto, bueno, en la mayoría de casos no es muy interesante. Lo que nos gustaría es poder activar, desactivar eh, cualquiera de ellos en cualquier momento, ¿vale? Eso se resuelve añadiendo aquí en las salidas unos dispositivos que todavía no hemos visto, que son los biestables T, ¿vale? Los biestables T nos permitirían que cada vez que aquí se activa la salida correspondiente, entonces la salida que tengamos aquí, que puede ser por ejemplo la lámpara, lo que va a hacer es cambiar de valor. Entonces cada vez que el micro ponga aquí su código, si estaba encendido se apaga, si estaba apagado se enciende, ¿vale? El micro tendría que tener almacenado por ahí el estado en el que se encuentra la lámpara en cada momento. Pero esto ya permitiría encender y apagar, ¿vale? Pero esos biestables los vamos a ver más adelante. Bueno, y la otra gran aplicación de los decodificadores es poder implementar funciones. Poder implementar funciones y multifunciones. ¿Vale? Entonces es también muy sencillo. Imaginaros que tenemos una función de 3 variables, CBA. Si nosotros metemos estas 3 variables en un decodificador, en las salidas tenemos todos los minitérminos, desde M0 hasta M7, que puede tener esa función. ¿Vale? Entonces, bueno, pues podemos implementar cualquier función lógica de las 3 variables CBA, por ejemplo, M0, M4, M7, ¿vale? Simplemente con una puerta OR, ¿de acuerdo? Y tomando las salidas que nos interesan del decodificador, quedarían sumadas. La ventaja además que tiene esto es que podemos implementar multifunciones, podemos implementar muchas salidas aquí diferentes, porque volvemos a tomar otra vez los minitérminos correspondientes que nos interesen para la siguiente función, ¿vale? Y sumándolos, pues nos da ahí las salidas. ¿De acuerdo? Y esto podemos verlo tanto desde la primera forma canónica como desde la segunda forma canónica, porque en cada una de estas salidas también tendríamos, por ejemplo, en la salida M0 tenemos el término M7 negado, aquí el M6 negado y así sucesivamente hasta aquí que tendríamos el M0 negado. ¿De acuerdo? Entonces también, si nosotros tenemos la función, una función cualquiera, fx, que sea, por ejemplo, M0 por M7, ¿de acuerdo? ¿Cómo podríamos hacerlo? Tenemos que multiplicar ahora, ¿vale? Entonces cogeríamos estas salidas y como están negadas aquí, ahora lo que nos interesa es tomar una puerta de tipo NOR, ¿de acuerdo? Porque la puerta de tipo NOR lo que va a hacer es multiplicar, ¿vale? Aquí en la puerta de tipo NOR, aquí tendría M7 negado más M0 negado, todo ello negado, ¿de acuerdo? Y entonces esto me quedaría M7 por M0, aplicando De Morgan, ¿vale? Bueno, esto de todas maneras lo vamos a ver en prácticas de aula, vamos a hacer varios ejercicios también de implementación de funciones. Se puede hacer de las dos maneras y tenemos que mirar las dos maneras para ver de cuál de las dos maneras nos queda más compacto, más pequeño. Se necesitan sumar menos términos, ¿vale? Y ya también por comentaros un poco más, aunque lo veremos en prácticas de aula, si el decodificador fuese activo por nivel bajo, es decir, que aquí tendríamos círculos en las salidas, entonces para sumar, para hacer la primera forma canónica, utilizaríamos puertas de tipo NAND, porque son las que nos permiten sumar tomando las salidas directamente. Y para multiplicar, para implementar con la segunda forma canónica, lo haríamos con puertas AND, ¿vale? Pero lo vamos a ver en prácticas de aula. Esas son un poco las 4 posibilidades que tenemos para implementar funciones con decodificadores. Como veis, son muy útiles. También nos ahorran tener que simplificar, porque no hay que simplificar, aquí se hace directamente con la primera forma canónica, ¿vale? No hay que simplificar. Claro, no nos queda el circuito tan compacto. Aquí realmente no lo vemos muy bien, que no es compacto, porque estamos usando un decodificador y están todas las puertas aquí metidas dentro del decodificador, ¿no? Pero si lo queremos implementar así con decodificadores, pues nos permite hacer muchas funciones de forma muy rápida.
¿vale? Y algunos ejemplos comerciales. Por ejemplo, el decodificador binario 74138. Este es uno de los que probamos en el laboratorio en las prácticas, ¿vale? Pues esto es un decodificador que tiene lo siguiente. Voy a representarlo aquí como lo representaríamos un poco de forma simbólica cuando trabajamos con él. Pues tiene 3 entradas, ¿vale? Que serían, como veis aquí, C, B y A, ¿vale? Es de 3 a 8. 3 entradas a 8 salidas, ¿de acuerdo? Y por lo tanto tiene 8 salidas que son activas por nivel bajo, ¿vale? No las voy a poner todas, serían así, ¿no? Con el círculo y irían desde la I0 hasta la I7, ¿vale? Como veis aquí. Y luego tiene no solo una entrada de inhibición, tiene 3 entradas de inhibición. Tiene la G1, que es activa por nivel alto, y la G2A, que es activa por nivel bajo, y la G2B, que es activa por nivel bajo, ¿vale? Que en realidad sería más bien llamarlas de habilitación, entradas de habilitación, ¿vale? Entonces, como son de habilitación, esta es activa por nivel alto, así que hay que ponerla a 1 para que trabaje. Y estas otras dos son activas por nivel bajo, entonces hay que ponerlas a 0, ¿vale? Si ponemos cualquier otra combinación aquí, las salidas se quedan todas desactivadas, que en este caso sería quedarse a 1, ¿vale? Entonces, como veis, el funcionamiento normal se estaría para estas 8 combinaciones de aquí, cuando metemos 1, 0, 0 en las entradas de habilitación, de control del decodificador. Y entonces ya tendríamos, si metemos 3 ceros, estaríamos metiendo el número 0, así que la I0 se pone a 0 y el resto permanecen a 1, ¿vale? Es activo por nivel bajo. Y así sucesivamente. Metemos el número 1, se activa la 1 y el resto permanecen a nivel alto, ¿vale? O sea, a nivel desactivado. Y así sucesivamente. Ahora, si por ejemplo metemos un 1 en G2A, da igual lo que metamos en las otras dos de control. Esto ya significa inhabilitar, ¿vale? Inhabilitar el decodificador. Como veis, todas las salidas a 1. Y lo mismo en los otros casos. Metemos un 1 en G2B, como hay que habilitar por nivel bajo, con un 1 quedaría deshabilitado, todas las salidas a 1. O si metemos un 0 en G1, también todas las salidas a 1, ¿vale? Hay que meter esta combinación para poder tener todas las posibilidades, ¿vale? Y recorrer toda la tabla. Podéis pensar aquí, bueno, ¿por qué se utilizan tantas entradas de habilitación? Bueno, porque veremos más adelante que los decodificadores no solamente son decodificadores, sino que también pueden funcionar de otra manera, que son los demultiplexores, y lo veremos, y para eso se utilizan las entradas de habilitación y también por tener más versatilidad. Si tenemos más entradas de habilitación, pues bueno, nos ahorramos luego puertas si queremos habilitar o deshabilitar desde diferentes salidas de otro circuito, ¿no? Desde diferentes señales. ¿De acuerdo? Entonces da versatilidad. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues eso sería un poco la idea. También los fabricantes al hacer el integrado pues tienen que usar números pares de patillas, ¿sabéis? Porque aquí hay que hacerlo con números pares en el encapsulado, ¿no? Entonces de 16 por debajo habría que pasar a 14 patillas. 14 patillas significaría quitar dos señales. Bueno, podrían quitarse las G2A y G2B y dejar la G1 y la tendríamos de habilitación. ¿De acuerdo? Pero entonces no tendría la funcionalidad de multiplexor que decíamos antes. Entonces hay que añadir una más y ya puestos pues añaden otra más porque tiene que ser número par. Otro que es también muy interesante es el decodificador 7442, que en este caso es de código BCD. ¿De acuerdo? Es código BCD. Entonces tenemos 4 entradas de datos, A, B, C y D. ¿De acuerdo? Y solamente 10 salidas. Como veis aquí en la tabla, solo 10 salidas. Porque es código BCD lo que vamos a meter en la entrada. Y como veis tampoco tiene entrada de inhibición, porque aquí le quedan las patillas justas al fabricante para 16, ¿no? Entonces meterla de inhibición significaría irse a un encapsulado de 18, que ya es más grande, más costoso, además se lograría una patilla. Así todo se va a poder inhibir este decodificador, lo vamos a ver ahora.
Entonces, ¿cómo funciona? Pues nada, aquí como veis tenemos números que se van metiendo combinaciones desde el 0 hasta el 9. Admite esas combinaciones y se va activando la salida correspondiente, se pone a 0. El resto permanecen desactivadas, por ejemplo, para esta combinación. Y así hasta el 9, donde se activa la salida 9 que se pone a 0 y el resto permanecen desactivadas, ¿vale? Porque es activo por nivel bajo las salidas también. Entonces, como tenemos 4 entradas, realmente a nadie se le puede impedir meter cualquier combinación binaria en esas 4 entradas y el fabricante tiene que tomar alguna decisión qué hacer si alguien mete una combinación que esté fuera del rango BCD 10-15, ¿vale? Algo hay que hacer, no queda más remedio, ¿eh? Entonces lo que hace es que como estas combinaciones no son válidas, ¿eh? Pues lo que él hace es desactivar todas las salidas. Entonces, esto también es una forma de inhibir el decodificador, que es meter una combinación que no sea válida, una combinación cualquiera que esté entre 10 y 15. Y eso nos sirve de función de inhibición. ¿Vale? Si esto lo está controlando un microcontrolador o un microprocesador, pues cuando quiera inhibir todo, pues mete el número 15, todas las entradas a 1, ya está. Se inhiben también todas las salidas. O cualquier otro número entre 10 y 15. ¿Vale? Y luego aquí algunos otros también que tenéis, por ejemplo, 7445, pues es BCD decimal con salidas en colector abierto. Pues estas ya estarían pensadas para manejar dispositivos de más potencia, como relés, etcétera, ¿no? Para luego manejar ya sistemas ya de más potencia. El 74141 con salidas en totem pole, BCD decimal con salidas en totem pole, 74154 binario de 4 entradas, 16 salidas, y el 4028 BCD decimal, pero con tecnología CMOS, ¿vale? Y los otros los podéis buscar ahí en las listas que vimos el otro día en Wikipedia, ahí tenéis los listados de TTL y CMOS con todos los tipos. Bueno, pues vamos a empezar un poco con los codificadores, que son los otros bloques combinacionales, MSI, de media escala de integración, que también tienen una funcionalidad interesante, que son los codificadores. Y como podemos pensar, pues hacen la función contraria a el decodificador. El decodificador decodifica, pues el codificador hace lo contrario, codificar. ¿Codificar qué significa? Pues generar un código en la salida. Entonces los codificadores lo que van a tener es una serie de entradas, como vemos aquí. En el caso binario serían 2 elevado a n entradas, ¿de acuerdo? Y una determinada serie de salidas, que son, en el caso binario, n, que son el número, que son las salidas necesarias para generar todos los códigos correspondientes al código en el que estemos trabajando, ¿de acuerdo? Si estamos en binario, pues tendremos n salidas, ¿vale? Y con esas n líneas podemos generar en total 2 elevado a n combinaciones, desde todo ceros, n ceros, hasta n unos, ¿vale? Entonces necesitamos en las entradas tantas entradas como combinaciones podamos hacer con esas salidas, ¿no? Con esas n salidas. Si estamos en binario, 2 elevado a n. Pero si estamos en BCD, pues tendríamos, por ejemplo, 10 entradas y 4 salidas, ¿vale? O sea que al final depende de los códigos en los que estemos trabajando. En el caso binario, pues sería 2 elevado a n, n. Y también podemos tener una entrada de inhibición, ¿vale? Para centrar ideas, vamos a verlo con el codificador de 4 a 2. Tenemos 4 entradas y en este caso 2 salidas, ¿vale? Con 2 líneas podemos hacer 2 elevado a 2, 4 combinaciones y por lo tanto tenemos 4 entradas, ¿vale? Y una línea de inhibición, ¿de acuerdo? Vamos a ver la tabla cómo sería. Voy a intentar hacer un split por aquí, horizontal, para verlo todo simultáneamente. Bueno, fijaros, la tabla
sería grande, sería bastante grande, pero la vamos a representar más simplificada, porque tenemos 4 entradas, ¿no? Con 4 entradas tendríamos 16 combinaciones, así que habría que hacer una tabla de 16 entradas y 2 salidas. Pero los fabricantes, nosotros también aquí, lo podemos representar de forma más simplificada, esas 16 combinaciones, ¿vale? Que vamos a ir practicando aquí también un poco, para no ponerlas todas. Bueno, también ¿por qué? Porque normalmente también hay que saber que los codificadores tienen un pequeño problema de definición, de ambigüedad en las entradas, porque puede ocurrir que 2 entradas estén activadas simultáneamente. O sea que lo que va a hacer el codificador, lo que va a hacer el decodificador es que si nosotros activamos, por ejemplo, la entrada de 0 y desactivamos todas las demás, pues lo que tiene que hacer el decodificador es poner en las salidas el código correspondiente a las entradas. ¿Vale? Esa es la función del codificador. Nos pone en la salida el número que corresponde a la entrada, ¿vale? Que aquí sería la entrada 0. Entonces pone en la salida el número 00. ¿De acuerdo? Si ahora nosotros metemos, por ejemplo, un 0 aquí, un 1 aquí, un 0 aquí y un 0 aquí, pues entonces en la salida nos va a poner el número 1, es decir, esta 1 y esta 0, ¿vale? Ese 1 es la de mayor peso, ese 0 es la de menor peso, pone el número 1, ¿vale? Pero nadie impide al que vaya a meter las entradas meter más de una entrada a 1. Imaginaros que aquí pone a 1 y esta también a 1 y las otras dos a 0, ¿vale? Pues entonces hay que hacer algo. ¿Cómo resolver el problema de ambigüedad? Pues lo que se hace es poner en la salida siempre el código correspondiente a la entrada de mayor nivel, de mayor peso. Es decir, que se pondría este mismo código, ¿vale? Se ignora que la entrada de 0 esté activada y se pone el código correspondiente a E1, ¿vale? Lo mismo, imaginaros que pusiésemos aquí el 0, 0 y aquí ponemos esta a 1 y esta a 1. Bueno, pues la entrada de mayor peso es la 3. Así que el código que saldría aquí sería el 1, 1. ¿Vale? Aunque aquí pusiésemos un 1 también, sería el 1, 1. Siempre sale el código de la entrada de mayor peso. A este tipo de codificadores se le llama codificadores prioritarios. ¿Vale? Codificadores prioritarios. Siempre dan prioridad a la entrada de mayor nivel, si hay varias activadas. ¿De acuerdo? Se hace así. Entonces ahora, si miramos la tabla de verdad, lo que os decía, podría tener en total 16 combinaciones, pero podemos representarlo de forma simplificada. ¿Vale? Esas 16 combinaciones las vamos a mostrar aquí solamente con estas 4 líneas, por esa condición que estamos hablando de prioridad. Por ejemplo, para que aquí nos salga el código 00, como E0 es la menos prioritaria, la única posibilidad es que E0 esté a 1 y todas las demás por encima de ella estén a 0, porque si alguna estuviese a 1, por ejemplo la 2, pues ya saldría el código del número 2. ¿Vale? Entonces, esta es la única combinación en la cual vamos a tener 00 en la salida. Es la única manera de generar el código correspondiente. Y además está bien porque es que E0 está a 1 y por lo tanto hay que poner el número 0 en la salida. ¿Vale? ¿Qué más? Ahora, en cambio, para que salga el código de la entrada E1, pues tiene que estar, lógicamente, la E1 tiene que estar a 1, todas las que están por encima de ella tienen que estar a 00, ¿vale? Porque si no saldría el código de la siguiente, de la que están por encima. Pero en cambio, la A0 nos da igual, la E0, perdón, nos da igual al valor en el que esté, por eso aquí lo ponemos como X. Esto significa que da igual si está a 0 o si está a 1, va a seguir saliendo en la salida el número 1, porque E0 es de menos prioridad que E1. Es decir, que esta línea que estamos poniendo aquí, en la tabla de 16 salidas, equivaldría a 2 líneas, a la 0100 y a la 1100. En los dos casos, la salida sería 01. Por lo tanto, como veis, es una forma muy cómoda para este tipo de circuitos de representar la tabla. ¿De acuerdo? Representamos así la tabla y nos ahorramos tener que representar las 16 combinaciones. Y sobre todo porque hay codificadores que pueden ser de 5 entradas, de más. Entonces tendríamos muchísimas combinaciones en las entradas. Por ejemplo, la siguiente. La entrada E2. ¿Cuál es la única posibilidad para que
salga su código E2 en la salida. Pues lógicamente tiene que estar activada, ¿eh? Y la E3 tiene que estar desactivada, tiene que valer 0, porque si no saldría el código de la E3. ¿Eh? En cambio, E0 y E1 da igual el valor que tomen, porque son activas, son de menos prioridad. ¿De acuerdo? Por lo tanto, da igual que tengamos aquí 00, 01, 10, 11, estando esta 1 y E3 a 0, aquí siempre nos va a salir el número 3. ¿Vale? Por lo tanto, esta línea que hemos puesto aquí simplificada con XX equivaldría a 4 líneas en la tabla de verdad de 16 combinaciones. Y ya finalmente, para que salga el código de la E3 tiene que estar activada la E3 y ya da igual el valor que tomen las otras 3 señales que tenemos porque son de menos prioridad. ¿De acuerdo? Saldría siempre el número 11 en la salida, ¿vale? El número 3 en la salida. Por lo tanto, esta línea equivale a 8 líneas, ¿vale? En total, las 8 combinaciones que podemos hacer con E0, E1 y E2. Y en todos esos casos, las salidas serían 1, 1. ¿Vale? Aquí hemos supuesto, ya acabo ahora mismo, hemos supuesto que la entrada de inhibición está a 0, 0 para que funcione normalmente. Si la entrada de inhibición está a 1, pues entonces ya el fabricante también toma decisiones qué es lo que haríamos con las salidas. Bueno, pues con las salidas normalmente lo que se hace es ponerlas a 0, 0. ¿De acuerdo? Aquí daría igual el valor que tomen las entradas. ¿Vale? Da igual el valor que tomen las entradas, las salidas se quedarían siempre a 0, 0. Claro, algo hay que hacer con las salidas. Pero entonces vemos que hay una ambigüedad entre este caso y este. ¿Lo veis? Hay una ambigüedad. Porque este 0, 0 nos faltaría saber si este valor 0, 0 es porque está activada E0 o porque está la entrada de inhibición activada. ¿Vale? Claro, ¿cómo deshacer esta ambigüedad? Bueno, eso se deshace con el propio valor de la entrada de inhibición. Si la entrada de inhibición está a 0, sabemos que el valor 0, 0 viene porque está activada E0. Y si está a 1, ya sabemos que es porque está inhibido el codificador. ¿Vale? Entonces, los fabricantes normalmente añaden también una serie de salidas para ayudar a dilucidar estas ambigüedades que pueden ocurrir. ¿De acuerdo? Saber si el código que está saliendo es porque está funcionando normalmente o pues porque está inhibido. Lo veremos luego en codificadores comerciales.